Esto evidentemente implicará que tú vas al templo y vas al acto de purificación. No vas a tomar el voto con ellos, evidentemente. Pablo no tenía ninguna razón por hacerlo, sino que simplemente pagaría por los sacrificios de estos hombres y sería purificado e iría con ellos. Y después terminaría el voto. Y se tuvo la ceremonia. Versículo 24. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. Pero ellos respetaban la ley. Y si tú no estás en contra de la ley, y no estás impidiendo a los conversos judíos que continúen de forma devocional siempre que no confíen que eso les salva, pues entonces algunos de los judíos pues te aceptarán. Se darán cuenta a ellos que está mal lo que se les ha dicho. Y notamos que los ancianos no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Estos ancianos piadosos no supieron, no tuvieron noción que en cuanto Pablo apareciese en el templo, era muy probable que todo eso se echase a perder, debido al odio de los judíos inconversos en contra de Pablo. Ellos le odiaban a Pablo, porque predicaba a Cristo. Una especie de paz había establecido en Jerusalén, esa inmensa iglesia de 20.000 o 40.000, había mucha gente allí que eran sinceros, que amaban a Cristo y que de todas maneras se apegaban a las ceremonias judías, y eso de que dependiesen de las ceremonias judías les permitía estar en paz con los judíos incrédulos, inconversos. Los judíos inconversos ya no estaban enojados con ellos por predicar a Cristo. Ya no estaban siendo sus enemigos, debido a que los judíos conversos todavía iban al templo y se comportaban de una forma judía, a pesar de que ya no confiaban en ella para su salvación. Entonces, era una especie de transigencia, parece ser aquí, y había paz debido a ello. Y esto es peligrosísimo. Los judíos conversos pensarían, los inconversos judíos son muy agradables. ¿Por qué estamos molestándonos? ¿Por qué nos tomamos la molestia de evangelizarles? Estamos todos contentos. Y podemos ver lo que iba a pasar. E incluso los ancianos no tenían concienciación del gran riesgo de pedirle a Pablo que fuese al templo. Era el enemigo público número uno. Y que fuese a los judíos inconversos. No tenían ni idea de lo que iba a pasar. Entonces tenemos la gran sorpresa, versículo 27. Esto puede ser mi segundo encabezado. La gran sorpresa. Pero cuando estaban por cumplirse los 7 días, antes del último servicio, para marcar el final de los votos de estos 4 hombres, unos judíos de Asia, en particular de Éfeso, se nos dice un poco más adelante, al verle en el templo, a Pablo, alborotaron a toda la gente y le echaron mano. De forma violenta lo agarraron. Era como un arresto ciudadano. Versículo 28, dando voces, varones israelitas, ayudad. Literalmente en el griego dice, hombres de Israel, venid al llamado. Y aquí está lo que estaban diciendo, este es el hombre. Que esto esté aquí señalado, enfatizado, este es el hombre, lo tenemos. El enemigo público número uno a nosotros los judíos, este es el hombre que está causando todos los problemas en el mundo gentil, que está haciendo que los judíos en todo pueblo y ciudad se conviertan a Cristo. Está convirtiendo a los gentiles también, odiaban a los gentiles. Los judíos inconversos despreciaban a los gentiles. Este es el hombre. Está aquí. Está en nuestro poder. Aquel que enseña a todos en todo lugar. Y miren la acusación en el versículo 28. Este es el hombre. Encima de cualquier otro hombre que está en contra de nosotros los judíos y en contra de la ley ceremonial, y se pone a ella
y se pone a este lugar, nuestra casa sagrada, nuestro templo. Él está en contra de todo esto. Y la cuarta acusación, y más aún, ese es el clímax. No solamente algo que se agregue, sino que es la peor acusación. Y ha profanado este santo lugar porque trae a griegos a él. Y ellos no tenían certeza de esto. Ellos no sabían si Pablo había hecho esto de traer un griego al templo o no, y es como lo explica el siguiente versículo 29. Lo habían visto con Trófimo, que vivía en Efeso. Y Trófimo, un hombre cristiano, devoto a Cristo, evidentemente era prominente en Efeso. Y lo habían visto en la multitud con Pablo en Jerusalén. Y ellos suponían, aunque no era cierto, suponían que Pablo lo había llevado al templo. Entonces, basados en esa suposición, estaban diciendo que Pablo había traído muchos griegos al templo. Y eso era terrible para los judíos. Los judíos tenían una gran inscripción en piedra en la entrada de la corte de los gentiles, ahí al templo, que decía que cualquier gentil que avanzase al templo, dentro del templo per se, sería muerto. Y así es como hacían las cosas. Y ahora pensaban que el templo había sido profanado y estaban muy molestos. Y versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió. Todos lo escucharon y se agolpó el pueblo, una gran multitud. Miles de personas estaban aquí y se apoderaron de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas los levitas que estaban allí. Esto implicaba que ellos sentían que tenía que ser muerto. El templo cerraría las puertas de modo que la muerte no contaminase al templo. Si había muerte en el aire, entonces ellos cerraban las puertas. Entonces se cerraron las puertas inmediatamente, versículo 31 después, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía. Y esto será otro encabezado para nosotros. La gran soberanía de Dios, el gobierno de Dios, cómo Él controló todo. Allí, en una esquina del templo, había un fuerte, la torre de Antonio, aquel fuerte que construyó Herodes, donde había un grupo militar, allí en el templo. Solamente estaba arriba de las escaleras. Y había 1000 hombres o casi 1000 hombres allí que estaban estacionados en este lugar, un ejército en ese fuerte. Entonces el principal capitán, el tribuno, el oficial que mandaba a 1000, su nombre es Claudio Licio, sabemos, porque se menciona por nombre en el capítulo 23, en la carta que él escribe a Félix, el gobernador. Y ese hombre tendría el rango de coronel hoy en día. Sería el equivalente de un coronel militar moderno. Así que coronel Claudio, o algo así. Este es el nombre que es traído aquí. Él estaba cumpliendo su deber. Estaba en funciones, estaba en la torre, en el fuerte, en la fortaleza. Y él es llamado, versículo 32. Tomando a los soldados, inmediatamente los centuriones también. Tomó muchos soldados. Los centuriones estaban encima de 100. Parece que llevó a todos los que estaban en el edificio y corrió. Él personalmente corrió a ellos y cuando le vieron, este coronel y los soldados, le dejaron de golpear. Ya le estaban golpeando. Ya estaban haciendo los arreglos para que fuese apedreado. Esto estaba a punto de suceder. Versículo 33. Entonces llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Probablemente que no se nos dice. Una cadena se puso a un soldado de un lado y el otro lado también fue agarrado a otro soldado. Y preguntó quién era y qué es lo que había hecho. Casi podemos ver en nuestra mente que el coronel estaba preguntando a esos judíos a los que le perseguían a su alrededor, ¿quién es este? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Quién es? Versículo 34, algunos decían una cosa, otros otra cosa.
y él no estaba obteniendo ninguna información, entonces ordenó que fuese llevado a la fortaleza. Decidió él solo quién era, se nos dice más adelante. El coronel pensó que Pablo era un egipcio, quien había llevado a un grupo de asesinos antagonistas a Roma y les había llevado a estas personas a matar personas romanas, soldados en la calle, apuñalándose en la espalda. Y obtenemos información de esto a partir del historiador Josefo, que hablaba en aquel entonces. Sin embargo, el coronel claramente pensaba que este hombre era ese egipcio. Y muchos de sus soldados estaban allí, pero él escapó. Y entonces estaba como sorprendido. Y entonces dijo, tengo que asegurarme si es él o no. Versículo 35. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados, Pablo, era llevado ahí a causa de la violencia de la multitud. Lo levantaron y lo subieron por las escaleras, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera, muera. Y espero que no les importe si voy a ir rápido a través de los versículos. Versículo 37. Aquí tenemos otro encabezado. La soberanía notable de Dios. O mejor tal vez, el púlpito sorprendente de Pablo. Porque esto es lo que resultó ser esto. Escuchen esto, por favor, versículo 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, al capitán principal, al coronel, ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo, ¿sabes griego? Le habló claramente en griego y el coronel estaba sorprendido. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios, aquellos asesinos? El coronel Claudio está decepcionado de esto. Pablo claramente resulta no ser la persona que él esperaba que fuese. Y entonces, él está en la posición de que un hombre educado estaba hablándole en un griego claro. No era aquel egipcio, versículo 39. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso. El griego dice, soy un judío de Tarso, lo que dice aquí en español. Eso era mucho para el soldado. Eso significa que él era ciudadano romano. Tarso era la capital de una provincia romana entre los judíos. Entonces cualquier persona que naciese ahí era un ciudadano romano. Tenía que ser tratado de forma honorable. Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Y el coronel estaba sorprendido. Y lo que sucedió ahora, claramente, es por la soberanía de Dios que lo organizó todo. Y dice Pablo, te pido que me permitas hablarle a las personas. Y como diríamos hoy en día, queridos amigos, no, para nada el coronel, de forma natural, le iba a permitir que hiciera eso. Una persona que estaba siendo perseguida, se buscaba su vida, había una multitud con un clamor, y el coronel iba a tener que explicarle a sus superiores si no controlaba la multitud y permitir que algo que iba a airear los ánimos pasase, es decir, que Pablo le hablase a la multitud, era imposible. Y aquí tenemos una maravillosa soberanía y control de Dios. Este coronel, humanamente hablando, estaba sumamente decepcionado porque no había obtenido el pez que quería, un enemigo de Roma, y que este hombre resultó ser un judío, un maestro judío, y que lo confundió. Y esto en la soberanía de Dios le dice a Pablo, este hombre, a Pablo, bueno, sí, habla, le da permiso de hablar, porque Dios así lo ordenó, le da permiso de hablar a la gente. Versículo 40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, ¿te lo puedes imaginar, Pablo?
quien era odiado por los judíos inconversos. Ahora tiene la plataforma perfecta, el púlpito perfecto. Estaba hasta arriba de las escaleras. Atrás estaba el fuerte, la fortaleza Antonio, y estaba ese gran edificio que proyectaría su sonido a través de las miles de personas. Estaba en sus flancos estaba la guardia romana, estaban los soldados, estaba bajo protección oficial, no podían pescarle. Y ahora entonces les habla en un hebreo elegante, el lenguaje sagrado, y los judíos se sintieron compelidos a escucharle. Estaba encadenado en cada brazo, pero eso solamente agrega solemnidad a la ocasión. Él no podía haber tenido un mejor púlpito de donde pudiese hablar a miles de judíos inconversos. Y entonces avanza y les predica: varones, hermanos, padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Capítulo 22, versículo 1. Pero no es en absoluto un intento de defenderse. ¿Y saben qué hace? ¿Sabes qué hace? Les da su testimonio de conversión. Les dice al respecto de la conversión. Se comporta como un evangelista y le escuchan cada palabra hasta el punto en el que dice que Dios le había llamado a ir a los gentiles. Y en aquel momento, toda la furia y el odio y el tumulto volvió a florecer. Y el coronel lo mete a la fortaleza. Y los judíos conversos que estaban ahí, ustedes pueden imaginarse a Lucas mirando a la distancia, con horror ante todo lo que estaba pasando. Y los judíos conversos en la ciudad de Jerusalén, el efecto que tuvo sobre ellos cuando ellos vieron el odio de los judíos inconversos en contra del mensaje del Evangelio, en contra de Pablo y en contra de Cristo y en contra de la noción de la conversión gentil. Cuando ellos vieron el odio y el deseo de asesinato en sus ojos y el poder de esa multitud, eso curó el problema de la iglesia de Jerusalén casi de forma inmediata. Hay una gran separación, un gran abismo entre nosotros. Hay un grande e inmenso abismo entre los inconversos y los judíos conversos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Imaginando que hay muy poca diferencia entre nosotros y siguiendo estas costumbres de nuestra cultura y haciéndolas muy importantes a nosotros. Nosotros estamos del lado del Señor, nosotros amamos a Dios, debemos ganar a estas personas, no más bien acomodar sus cosas que ellos quieren, aceptarlas. Entonces Pablo, el apóstol a los judíos, pudo dar su sermón, que fue la grande cura al problema de la iglesia de Jerusalén. Después de unos 11 o 12 años, ese templo sería destruido por el ejército romano. Y esas costumbres ya no podrían seguirse jamás. Y estas personas piadosas que se habían convertido a Cristo en Jerusalén necesitaban ser destetados por completo de su celo a ser judío. Mi tiempo se acabó, amigos. He pasado demasiado tiempo. No pude hacerlo más corto. Qué hermoso mensaje a nosotros, que siempre estemos defendiendo lo que Cristo nos ha dado. No podemos volver al mundo.